El día de ayer en Insect Crime publicaron un contenido sobre el tema de Reynosa, el tema del delincuente cabeza de res. No revela nada que no se sepa, de hecho hace como un pequeño recuento de los sucesos a raíz de la violencia que se desató y la masacre terrible de ese día y otros hechos, pero es muy interesante leerlo porque, a ver, si hay alguien que tenga duda del contexto que se está viviendo en Tamaulipas y cómo todo esto provoca que no se resuelvan los problemas, pues hace falta que lea esta columna. No va a pasar nada, porque la impunidad está a tope en Reynosa, en Tamaulipas, y con este gobierno del delincuente cabeza de vaca involucrado con los cárteles desde hace mucho tiempo. Fíjense, nada más para que se entienda qué es lo que se está viviendo en Tamaulipas en estos días y la gravedad del asunto. Dice la nota, es de Parker Esman, que publicó el día de ayer, el día 30. Desde el título, respuesta a masacre en México deja muchas interrogantes. El cuestionado gobernador del estado de Tamaulipas en la frontera norte de México presenta las oportunas capturas de los responsables de una macabra masacre ocurrida en junio, pero persisten dudas sobre los verdaderos responsables de los asesinatos. Los gobiernos federal, estatal y municipal debemos enviar un mensaje claro de que no hay ni habrá impunidad ante quienes cometen hechos delictivos o de violencia, dijo cabeza de res, el jefe de plaza del cártel del gobierno en Tamaulipas, el día 28 de junio. Pero no hay claridad en lo que viene. Los comentarios de cabeza de res ocurrieron poco más de una semana después de que pistoleros armados atacaran y asesinaran a 19 personas el 19 de junio en Reynosa, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, en el estado de Tamaulipas. Ahora las autoridades detuvieron a 13 presuntos autores intelectuales y materiales del crimen, incluido un criminal de alto perfil a quien el gobernador cabeza de res había señalado de prioridad para la fiscalía. Un hombre conocido como La Vaca, que fue identificado por las autoridades como presunto jefe del cártel del Golfo en Río Bravo, población fronteriza de Tamaulipas con Estados Unidos. En 2019 se ofreció una recompensa de 2 millones de pesos mexicanos, unos $100,000, por información que condujera a su captura. Pero ese no fue el único arresto. En la semana que pasó después de los asesinatos, las fuerzas de seguridad han detenido a otras 25 personas, liberado a 119 víctimas de secuestro y confiscado armas y narcóticos, según lo que dijo el propio cabeza de res. Esas acciones fueron lideradas por el controvertido Grupo de Operaciones Especiales GOPES, que reporta sus actividades directamente al gobernador. Algunos integrantes de ese escuadrón fueron vinculados a la brutal masacre de 19 personas en enero de 2021 cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Estos son los hechos. Ahora, el análisis que hace Insect Crime, que, pues bueno, para que se entienda lo que está pasando. El gobernador buscó mostrar la respuesta inmediata de su estado frente a la masacre en Reynosa, pero dejó muchas preguntas sin respuesta en un estado con mala fama por sus altos índices de impunidad. En primer lugar, existen dudas reales de que los GOPES inspiren la confianza necesaria para liderar una respuesta tan sensible e importante, porque algunos de sus agentes que han recibido adiestramiento en Estados Unidos han sido acusados de todo tipo de abusos, desde tortura y desaparición de civiles, secuestro de familias enteras y presunta entrega de detenidos a grupos criminales de Tamaulipas. La controversia también rodea las detenciones conectadas con la masacre de Reynosa. Parientes de 2 de los detenidos alegan que sus familiares fueron realmente víctimas de secuestro, abducidos meses antes de la masacre, y que fueron golpeados e incriminados falsamente del crimen por el GOPES. Luego se abren comillas de algo que ha dicho un familiar de uno de estos que se señala fueron secuestrados, que lo hicieron disparar un arma, que le pusieron las manos en el volante porque supuestamente él traía el carro. En la cara le habían puesto una bolsa. Esto declaró
a El Universal la hermana de uno de los detenidos que fue testigo de su propia detención. El fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, declaró al mismo periódico que revisará los cargos. Pero ya ven que dijo que ni siquiera estaba enterado del operativo que se realizó para capturarlos, ¿no? Más allá de estas graves denuncias, y esto es muy interesante, ni el GOPES, ni ninguna otra división de los sistemas de seguridad y justicia del estado de Tamaulipas tiene un historial de procesamiento exitoso de delitos. La tasa de impunidad estatal se mantuvo en un 96% en 2019, cuando tuvo un descenso marginal desde 99.9% el año anterior, según un informe del año 2020 del Centro de Pensamiento México Evalúa. Finalmente, las capturas se presentaron en un momento en que el gobernador Cabeza de Res se defiende de acusaciones que lo señalan de tener vínculos con el crimen organizado. Pocos días después de la masacre, los diputados reformaron la Constitución del Estado para preservar la inmunidad del gobernador y blindarlo de procesos federales por presunta participación en el crimen organizado, lavado de dinero y evasión fiscal. Desde el año 2016, Cabeza de Res enfrenta acusaciones de nexos con el Cártel del Golfo, el mismo grupo conectado con la masacre de Reynosa. Esto es lo que publica Inside Crime. Y bueno, con esto que acaban de escuchar, cuando la fiscalía, pues ya vieron el nivel de impunidad, 96%. Vamos. Cuando las corporaciones policíacas están acusadas de delitos tan graves, ya estamos ahí hablando de un poder, ¿no? Del poder judicial, los dos. Bueno, cuando el estado de Tamaulipas, el Congreso de Tamaulipas blinda a un narcogobernador para que no le toquen un pelo, y hablamos ahí de 2 de los 3 poderes. Y cuando el propio ejecutivo del estado, es decir, Cabeza de Res, está acusado de delitos tan graves, estamos hablando de un estado donde los 3 poderes están trabajando directamente para la delincuencia organizada. Es que no se puede decir de otra manera. No hay ni uno que se salve, ni el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. Los 3 están relacionados con la delincuencia organizada. Dirán ustedes, bueno, ¿y por qué el Congreso? ¿Por qué los diputados? Porque blindan a Cabeza de Vaca, se convierten en cómplices de él. Los diputados del Cártel del PAN que le otorgaron esta inmunidad hasta que termine su periodo, son cómplices de él, saben los delitos. ¿Por qué lo protegen? Pues porque seguramente también participan del jugoso pastel que se reparten. Los 3 poderes están hasta el copete de delincuencia. ¿Cómo va a haber justicia en un estado donde el gobernador, los diputados, las policías y la fiscalía son señalados de esto? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Este es el contexto de lo que está pasando en Tamaulipas. En esta situación, pues ¿cómo podemos esperar siquiera que la violencia baje, aunque sea poquito? Es imposible. Así es imposible. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.